Muchísimas gracias. Muchas gracias. Qué rico estar con ustedes. Vamos entonces, ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, hermana. Gracias, hermana. Bueno, entonces esto es Haciendo Historia Familiar Iberoamérica, donde aprendemos para enseñar. Y estamos en la Academia Cuatro Generaciones. Ahí en ese logo de la Academia vemos esas cuatro generaciones. La primera soy yo, la segunda son mis padres, la tercera son mis abuelos y la cuarta son mis bisabuelos. Este es solicitar, compartir y cancelar Sí, solicitudes de sí, de ordenanzas. acuerdo. Bueno, entonces a la derecha tenemos un frondoso árbol. Así vamos a tener nuestros árboles. Cada vez que hagamos nosotros algo en nuestro árbol, va a crecer y a crecer y a crecer. Y se va a unir con muchos árboles que más adelante vamos a ir encontrando. También encontramos dificultades, pero entonces tenemos que aprender a solucionarlas. Bueno, las escrituras enseñan que desde tiempos antiguos Dios ha mandado a su pueblo adorar en templos. Cuando el Señor restauró su iglesia por medio del profeta José Smith, mandó que se construyeran templos otra vez. El tener templos en la tierra es un testimonio del amor de Dios por nosotros. Todo en el templo testifica que Dios es nuestro Padre y que Jesucristo es su Hijo y el Salvador del mundo. Nosotros hacemos historia familiar porque estamos contribuyendo a ese plan del Salvador. ¿Sí? Vamos llevando cada vez ordenanzas, tarjetas de esos antepasados al templo para eso, para llevar a cabo la obra del Salvador. Bueno, cuando nosotros decimos solicitar, compartir, cancelar, son tres palabras que las relacionamos con ordenanzas. Inmediatamente, como en el pensamiento espiritual, vamos a llevarlas a Jesucristo. ¿Sí? Todo lo que nos lleva al templo nos lleva es a Jesucristo. Él es el centro, Él es el dueño de la santa casa. Entonces, solicitar, compartir, cancelar. Entonces, estamos hablando del templo, estamos hablando de esas ordenanzas que las llevamos al templo. Entonces, vamos a mirar cómo solicitamos, cómo vamos a reservar esas ordenanzas, cómo las vamos a compartir y cómo las vamos a cancelar. Cuando nosotros estamos en nuestra página principal de Family Search, ubicamos entonces primeramente a Jesucristo. ¿Sí? En la primera página de cada uno de nosotros, de las cuentas de Family Search, aparece Jesucristo. Arriba dice templo. Esas dos figuras están muy relacionadas. ¿Dónde más entonces buscamos templo? Porque dijimos que las ordenanzas las vamos a relacionar con el templo, las ordenanzas las vamos a relacionar con Jesucristo. Entonces buscamos esa palabra templo, que aquí está señalada con Jesucristo, arriba, al lado de Family Ser, en la parte final aparece templo, y si nosotros bajamos, hay sugerencias de templo también. Vamos a ver cuando estamos en nuestro árbol familiar. Cuando de esa página principal pasamos a árbol y damos a árbol genealógico y damos árbol, entonces esta es una de las maneras horizontal de presentar el árbol genealógico. Entonces, vemos que seguimos en la búsqueda de esas ordenanzas, de cómo las vamos a compartir, cómo las vamos a solicitar o cómo las vamos a cancelar. Entonces vemos acá un templo en verde, otro aquí,
Aquí hay otro, pero este está con algo al ladito. Y vemos, si vemos qué es lo que está al ladito, ¿verdad? ¿Qué vemos? Oh, lo abrí demasiado. ¿Qué vemos allí? En ese círculo verde, con ese templo, al ladito que vemos. Un reloj. Exacto, un reloj. Ese reloj nos dice algo. Mire que es diferente a como está en los otros lados. El círculo verde con el templo está solito en esos dos primeros casos que vimos, o tres podríamos decir, este tercero está sin reloj, pero estos son con reloj. Por favor, alguien que nos cuente cuál es la diferencia entre este que está solito y este que está con reloj, por favor. Bueno, hermanita, quiero pensar que ese que tiene un relojito es una ordenanza que solicitaron y que no se ha hecho y que ya el tiempo está por agotarse para hacer la Bueno, ordenanza. qué bueno, hermana, que usted relaciona eso, sí, con el tiempo, el reloj marcan las horas, ¿cierto? Que avanzan y que está por, bueno, muy bien. Nosotros sabemos entonces que cuando tenemos un círculo verde con un templo, entonces sabemos que allí hay una ordenanza que podemos solicitar. ¿Cierto? Que nosotros la hemos reservado y que la podemos solicitar. Como dice la hermana, cuando aparece con el reloj, no somos nosotros los que les hemos solicitado esa ordenanza, sino que es alguien más, ¿sí? Pero si esa persona solicitó esas ordenanzas, las compartió con el templo. Entonces eso es algo importante y fabuloso, porque las ha compartido. Entonces yo puedo encontrar que yo, por ejemplo, digamos, voy a ir mañana al templo y estoy buscando ordenanzas para hacer. Entonces encuentro este que tiene un reloj, no la solicité yo, pero esa persona la ha compartido y yo puedo imprimirla y hacerla, ¿sí? El tiempo, el reloj indica el tiempo que yo tengo. Si yo la imprimo, si yo voy a hacerla, tengo 120 días para realizarla, porque no fui yo la que la reservó, pero esa persona muy amablemente la ha compartido con el templo. Muy bien, gracias, hermana. Ahora, cuando estamos nosotros en una página de una persona, también entonces buscamos las ordenanzas, buscamos el templo y aquí vemos ordenanzas. Y cuando está en verdecito, entonces sabemos que hay alguna ordenanza o todas de pronto por realizar. Muy bien. Y ahora vamos a ver casos en el árbol. Entonces, ese árbol frondoso tenemos que terminar de hacerlo. Vamos entonces a... ¿Yo dejé de compartir? No dejé de compartir. Pero aquí no me aparece para compartir. No sé. Bueno, permítanme un momento, dejo de compartir y vuelvo a compartir para tomar esta pestaña que no me sale. ¿Ahí están viendo mi página? Hermanita. Gracias. ¿Antes también la estaban viendo? Yo creía que no. Bueno, entonces, cuando aquí vemos todos los lugares donde dice templo, templo
con Jesucristo y sugerencias de templo. Entonces, Mátelo, antes de irte. Pero yo me voy con... hermano Genaro, Ándale, ¿cómo les fue? ok, vamos entonces a mirar. Pues podemos ir aquí a sugerencias de templo. Podemos ir directamente a las ordenanzas. Y entonces, aquí vemos que las 3 primeras ordenanzas ya están finalizadas y estas tienen el relojito, ¿cierto? Yo puedo entonces aquí en este momento solicitar si yo voy a imprimirlas, si voy a hacerlas, ¿verdad? De lo contrario, no. De lo contrario, no lo hacemos porque si no lo vamos a hacer, esta persona la ha compartido con el templo y eso quiere decir que en cualquier templo del mundo se puede realizar. Entonces nos abstenemos de hacerlo para que pueda alguna persona, ya sea que o la imprima o que uno de los templos lo tome para que sea realizada en las sesiones. Ok. Vamos a irnos, vamos a mostrar todo. Vamos a irnos con esta Ana Rosa Hernández. Vamos a mirar que Ana Rosa Hernández también tiene el mismo caso que tiene pendiente investidura y le falta también el sellamiento a los padres. Bueno, vamos entonces a templo. Si nosotros nos vamos a mis reservaciones, entonces acá, bueno, estas son las que están reservadas por mí, pero no están compartidas. ¿Sí? Cuando yo voy al templo, pues puedo acudir a esta parte de mis reservaciones. Supongamos que ya están todas compartidas y no tengo para solicitar, o sea, no tengo para imprimir. Entonces yo iría a esas compartidas con el templo. Cuando yo me dirijo a compartidas con el templo, bueno, esta se demora un poquito para cargar. Al lado derecho vamos a ver que hay un filtro, ¿verdad? Ese filtro tenemos que saberlo manejar para que podamos hacer las cosas bien. Hay ordenanzas que llevan mucho tiempo, entonces nosotros podemos filtrar por esa ya salió. Ese filtro lo podemos hacer, por ejemplo, con fecha de nacimiento o fecha de reservación, porque hay ordenanzas que hace mucho tiempo se reservaron y no se han hecho. ¿Sí? O también podemos hacerlo con fecha de nacimiento. ¿Sí? Cualquiera de las que tengamos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir no impresas en este ver, ahí en el hermana Betty, en este filtro tenemos ver, ordenar y filtrar por ordenanza. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida.
Este ver, aquí tenemos todos, impresos, no impresos, seleccionado, en espera y efectuar siguiente. Me encanta este efectuar siguiente porque, por ejemplo, yo estoy buscando solo iniciatorias. Entonces yo hundo aquí en efectuar siguiente y, bueno, entonces tengo que, si estoy buscando iniciatorias solamente, entonces tengo que quitar acá en filtrar por ordenanza, tengo que quitar bautismo y confirmación, dejar iniciatorias solamente. Yo dejaría acá iniciatorias solitas y como yo señalé arriba, efectuar siguiente, esto me garantiza que esta persona, Francisco Antonio Agudelo Vargas, ya tiene bautismo y confirmación. Y vamos a comprobarlo, vamos a hacer clic en él y efectivamente, bautismo y confirmación ya está realizado. Cuando aparece en gris, ya está realizado. Entonces, yo tranquilamente voy a hacer la iniciatoria de esa persona. Bueno, voy a que la hagan. Sí, bueno, otra cosa. Si yo voy a ir sola, no voy a ir con mi esposo, sino que voy a ir sola al templo. Entonces, yo lo que estoy buscando son iniciatorias para mujer. Entonces, agrego aquí al filtro, agrego sexo, ¿sí? Agrego sexo y me aparecen todas las mujeres. Igual vamos a comprobar que María Virginia Hernández Pavas ya tiene bautismo y confirmación. Y la siguiente ordenanza, como yo bien coloqué en el filtro, a realizar es la iniciatoria, ¿sí? Si estando acá yo quiero que voy a ir con mi hermano a hacer ordenanzas, entonces le voy a buscar a él iniciatorias, entonces ya tengo seleccionado sexo, pero tendría que bajar y bajar y bajar para ver dónde encuentro, entonces para no hacer eso, entonces yo aquí ahí dice ascendente y le hundo para que salgan hombres solamente. ¿Sí? Y allí yo lo encuentro. ¿Hasta allí hay alguna pregunta, hermanos? Todo está Bueno, clarito. muchas gracias. Bueno, entonces, sigamos. Otra parte de filtro es ordenar. Ordenar, ya vimos por nombre. Si yo voy a buscar una persona específica que voy a hacer una ordenanza, pues yo le hundo nombre. O si no me acuerdo de esa persona y solamente me acuerdo del apellido, pues hundo apellido. ¿Sí? Es para jugar con esa herramienta maravillosa que nos da para nosotros con seguridad imprimir lo que deseamos imprimir. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos a mirar, por ejemplo, dejémoslo en sexo y no impresa solamente, no impresa. Como vemos en cada una de las partes, solo uno se permite resaltar, ¿no? En ver, uno es el que debe de resaltar, igual en ordenar, bueno, en filtrar sí permite varias. Yo, por ejemplo, quiero buscar ordenanzas de sellamiento de cualquier sellamiento. Entonces, yo solamente he colocado no impresas, sexo y la ordenanza que necesito. Debemos de tener cuidado cuando vamos a hacer esto, porque aquí podemos decir, entonces todas estas ya están listas.
puedo hacer los sellamientos porque el sistema me lo está dando. Mire, aquí vemos un templo a la izquierda del nombre de la persona. En vez de el cuadradito donde uno chulea, está el templo. Eso quiere decir que el templo ya lo ha tomado para él hacerlo. Un templo cualquiera del mundo. ¿Sí? Ya lo ha reservado, o sea, lo ha impreso para que se haga allá en el templo. Bueno, entonces decíamos que podíamos decir que estas personas están listas para este sellamiento a padres. Casualmente está solo para padres. Pero entonces miremos a ver qué pasa con José Abraham Spitia. ¿Qué vemos allí? ¿Está bien si yo lo imprimo para hacer sellamientos para padres a José Abraham Spitia? No, porque todavía le falta. Irma, querida, claro que sí. Sí, señor, le falta la investidura. Yo podría hacerlo, pues, o equivocadamente yo lo imprimo y se hace. Pero ¿qué va a pasar con ese sellamiento a padres? Va a quedar suspendido. No queda efectivo, sino hasta el momento en que se hace la investidura. Y después se hace efectivo el sellamiento a padres. Pero no es el orden. Estamos en una iglesia de orden, el Señor es el que la dirige y las cosas deben hacerse a la derecha. Entonces, para que nosotros no tengamos ese inconveniente, utilicemos ese filtro que aprendimos ahora, ¿cierto? De la siguiente ordenanza, para estar seguros de que ya todas las demás se han hecho. Muy bien. Ahora Ahora. Bueno, cuando yo, por ejemplo, ya he hecho muchos filtros y ya no sé qué es lo que no necesito el sexo, no, bueno, entonces me embolato y para que no me pase, yo reinicio los filtros. Al reiniciar los filtros, entonces quedan como el sistema los da, ¿sí? Entonces, si no tenemos nosotros en cuenta los filtros que necesitamos, podemos utilizar el que el sistema nos da, donde es todos, la fecha de vencimiento y todos los filtros por ordenanzas. ¿Sí? Bueno, cuando vamos a buscar en el árbol, bueno, volvamos otra vez acá. Vamos a buscar en el árbol una ordenanza para realizar. La hermana Lulu Gómez ha alzado la mano. Ah, por favor, hermana. Gracias, muchas gracias. Hermana, ¿cómo reiniciamos todos los filtros? Ah, y abajito decía. Vamos a volver. Templo, mis reservaciones. Estamos en filtro, ¿sí? ¿Sí? Abajo, abajo, abajo dice reiniciar filtros. Y aquí es cuando vemos que el sistema nos lo da así, entonces reiniciamos y ahí podemos empezar. Ah, que yo quiero no impresas, entonces coloco no impresas. Que aquí la quiero con fecha de nacimiento para que todos esos antepasados que hace tanto, tanto tiempo que vinieron a esta tierra no han recibido ordenanza, entonces lo coloco. ¿Sí? Perfecto. Y allí vamos filtrando. Gracias, Muchas hermana. gracias. No, a usted, hermana, por su pregunta. Estábamos en
Buscando una opción que tengamos para solicitar ordenanzas. Vamos a ver por aquí, a ver si hay algo por acá. Vamos en detalles. Vamos a mirar el árbol de Marco Antonio Hidalgo Henao, a ver qué nos da. Bueno, este es el árbol de él. Estos son sus hijos. Vamos a buscar por acá, por ejemplo, a Zoilo Henao Arboleda. Ay, ya tiene todo. Bueno, vamos a mirar a ver qué pasa aquí. Estos ya están todos bautismo y confirmación, algunos iniciatorios, y les hace falta sellamiento o cualquier otra ordenanza que hace falta, ya está compartida con el templo. Entonces, si yo quisiera imprimirlas, como dije antes, las puedo imprimir porque están compartidas con el templo. Sí, aquí lo dice, ¿no? Puedes reservar estas ordenanzas y tendrás 120 días para efectuarlas. ¿Sí? La investidura y el sellamiento a la esposa. Que yo estoy buscando es que un caso para solicitarla, o sea, donde no tengamos que la persona le haga falta solicitar esa ordenanza, pero no encuentro. Ya están todos por acá. Bueno, el caso es que cuando nosotros veamos el verde solito, por ejemplo, aquí en presentación Hidalgo Valencia, presentación es nombre de hombre y de mujer, ¿no? Presentación, vamos a suponer que no hay este relojito y que podemos solicitar la investidura. Entonces, simplemente nosotros nos vamos a las ordenanzas y hacemos clic en el verdecito y nos lleva a las ordenanzas de presentación Hidalgo y podríamos solicitar, como estamos haciendo el símil de que no está el relojito en la investidura, pero que sí está en el sellamiento, supongamos. Entonces, nosotros solicitaríamos esa ordenanza, pero quitaríamos el chulito de sellamiento a padres. Estoy haciendo el supuesto caso de que él no tenga investidura solicitada. Es que no encontré el caso, pero lo estoy suponiendo. Entonces, que no tenga este relojito, que esté investidura libre para solicitar. Y yo voy a solicitarla, pero resulta que es que yo no voy a ir al templo cerca, sino que estoy solicitando ordenanzas. Entonces, como el sellamiento a padres sí tiene compartido con el templo, ya está solicitado, entonces yo lo retiro para poder hacer la solicitud. ¿Sí? Porque si esta solicitud la dejo, es lo que me está diciendo acá, que puedes reservar estas ordenanzas, pero tendrás 120 días para efectuarlas. Y yo no voy a ir en ese tiempo, voy a ir a mitad de 2026, supongamos. Entonces, no lo hago. ¿Hay alguna duda en este caso, supuesto que estoy diciendo? No, hermana, para mí está bien. Ok, muchas gracias, hermana. Ok. Entonces, vamos a hacer de cuenta que
A ver, compartidos con el templo. Ah, es que este es el que demora tanto. Voy a dejarlo ahí que se... Ah, no. Voy a duplicar la página. Aquí podemos duplicar la pestaña. Con el clic derecho duplicamos para poder dejarla esa que cargue y poder dejar mis reservaciones para mirar mis reservaciones. Aquí nosotros tenemos opción de imprimir, compartir o cancelar. ¿Sí? Entonces, vamos a filtrar y vamos a compartir con el templo. Voy a compartir con el templo todas las ordenanzas o todas las tarjetas. Voy a filtrar por fecha de nacimiento y voy a compartir lo que tenga de bautismo y confirmación. Entonces aquí, como yo dije todas, entonces me aparecen, esta no está impresa, esta está completada y algunas dirán impresa de pronto, ¿sí? Entonces yo las quiero compartir con el templo. Entonces, ¿qué hago? Son muchas ordenanzas. Entonces, yo no, como ya hice el filtro, no necesito mirar uno a uno, sino que aquí en persona yo coloco un chulito y compartir con el templo. Entonces, compartir, aquí me aparecen 3 opciones: compartir con el templo, compartir con un grupo. Ya podemos compartirla porque tenemos de ese grupo, hay en diferentes países, supongamos, o en diferentes ciudades del mismo país, y van a ir al templo, entonces yo lo quiero compartir para que ellos lo impriman, lo puedo hacer, ¿sí? O voy a compartir con otra persona que no es familiar mía, sino que ella va a ir al templo, no tiene tarjetas suficientes propias y me pidió que le compartiera para ella hacerla. Y pues riquísimo que le hagan ordenanzas a uno. Entonces lo puedo compartir con esa persona, ¿sí? En este caso vamos a compartir con el templo. El compartir con el templo es una maravilla porque le da una opción de que, como dije, en cualquier parte, en cualquier templo del mundo, se hagan las ordenanzas. Entonces aquí vemos compartir ordenanzas con el templo, selecciona las ordenanzas que te gustaría compartir con el templo. Como yo dije que solamente iba a compartir bautismo y confirmaciones, aquí tengo que confirmar eso, porque resulta que es el viaje de los jóvenes. Entonces ellos no van a hacer iniciatorias, ni investiduras, ni sellamientos. Y además, si lo hicieran, no podrían hacer 38, 39 investiduras, 40, bueno, sellamientos sí se podrían hacer, pero ellos no. Entonces aquí yo retiro iniciatorias, retiro investiduras y retiro sellamiento a los... Como vemos aquí, cambió en personas, cambió y solamente quedó bautismo y confirmación. Los que no aparecen es porque ya están completados. ¿Se acuerdan que vimos en gris que ya algunos, por ejemplo, Luis María Gómez Ramírez ya está completo? Entonces, él ya no necesita realizarlo. Entonces, estos ya seleccionados, allí ya me aparecen. Estoy compartiendo con el templo, ven 38 bautismos, 38 confirmaciones y ya puedo hacer clic en compartir con el templo. Entonces allí uno espera para que se comparta. Como yo estoy en mis reservaciones,
aquí ya aparece, compartiste correctamente las ordenanzas con el templo. Esas ordenanzas van a aparecer inmediatamente reflejadas en las compartidas, aquí en el número de compartidas, ¿sí? Y yo puedo seguir compartiendo, ¿sí? ¿Alguna duda aquí? Sí, hermana, yo otra vez Lulu Gómez, perdón. No, gracias. Hermana, yo he compartido muchas ordenanzas con el templo, pero han pasado 2, 3 años y no se efectúa ninguna. Las he tenido que rescatar para empezarlas a hacer yo. ¿Cómo podemos hacer para que el templo nos ayude con esto realmente? Ay, hermana, esa pregunta está difícil. porque, porque, pues sí, uno espera que esas ordenanzas se realicen, ¿no? En los diferentes templos. No sé qué criterios se utilizan para, para escoger, por decir, a quién se hacen o no. Ok. No, no tengo la respuesta, hermana, pero si hay alguna hermana o hermano que tenga esa respuesta aquí en la sala, por favor, nos encantaría que nos ilustrara. El hermano Víctor tiene la mano levantada. Por favor. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas tardes para los demás. No, le voy a compartir mi experiencia, no sé si es una respuesta o no, pero lo que me pasaba a mí era lo mismo que la hermana, yo lo había compartido con el templo, habían pasado casi 4 años y 5 de los más antiguos que tenía y no se movían esas ordenanzas compartidas con el templo. Cuando yo empecé a asistir al templo y a llevar mis tarjetas a través de ordenanzas listas, empecé a imprimir tarjetas de mi árbol, las más cercanas que me arrojaban, no sé por qué, pero se empezaron a activar esas ordenanzas que estaban compartidas con el templo, muy antiguas, se empezaron a hacer en distintas partes del mundo y ahora por semana recibo de 10 a 15 notificaciones que se están haciendo, cosa que ha pasado 2 años y más y no se movían. Pero mi experiencia fue esa, cuando yo también empecé a trabajar en llevar tarjetas, mi árbol también empezó con las que había compartido, se empezó a mover. Esa es mi experiencia, gracias. Ay, qué bonito, hermano Víctor, muchísimas gracias por compartirnos. Bueno, pues sí, podemos ensayar entonces, hermana. Podemos empezar a trabajar con ordenanzas listas y si es posible compartir. Yo, por ejemplo, yo comparto con algunos hermanos cuando hacen salidas al templo, viajes al templo, a la casa del Señor como unidades porque no tienen lo suficiente. Hay muchos jóvenes y no que solamente tienen una o dos o tres sesiones de bautismos y no tienen ordenanzas y hacen por el templo, pues, pero qué mejor llevarlas. Entonces yo comparto con esos grupos de hermanos que van como unidades. Sí. Ok, mil gracias. Bueno, hermana, y esté pendiente en notificaciones, como dice el hermano Víctor, que allí aparecen siempre las ordenanzas efectuadas, ¿sí? Por ejemplo, siempre me llegan ordenanzas cada día ordenanzas hechas, ¿sí? De Perfecto. pronto también dedicarnos, hacernos un propósito y dedicarnos a trabajar abriendo cada vez más y haciendo frondoso ese árbol cada día que nos hagamos el propósito, hoy no, todos los días voy a trabajar media hora. Y de verdad que esa media hora va a ser recibida por el Señor y va a abrir caminos. Como dice el hermano Víctor, abre caminos y él dice, no sé por qué, pero él sí sabe por qué y todos sabemos que son bendiciones que se reciben. Realmente las bendiciones por hacer historia familiar son fabulosas y de pronto nos sorprenden esas bendiciones que van mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Entonces, hagamos la prueba, probemos al Señor en esto,
así como con los diezmos. Muchas gracias, hermana Lulú, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por la duda, que es duda de todos. Mire, muchas gracias al hermano Víctor por solucionarnos esa duda, esa parte. Bueno, es su experiencia, pero es una realidad y que lo podemos practicar. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Hermanita Viviana, tenemos en el chat lo que nos dice la hermanita Rocío Pérez. Ella dice, puede compartirlas con su estaca. Hay grupos en la estaca de nombres. Eso hacen en mi estaca. Oh, qué buena idea también. Entonces, claro que sí. Sí. Claro, y de todas maneras, si el barrio, por ejemplo, o la estaca utiliza ordenanzas listas, allí van a aparecer primero en orden. Primero las ordenanzas que uno tiene listas para realizar. Si ya no hay suficientes ordenanzas listas, entonces sigue con las ordenanzas listas del barrio. Y si tampoco son suficientes, siguen con las ordenanzas listas que tienen las personas de todas las unidades de la estaca. Entonces, ese es el orden, ese es el orden. Sí, muchas gracias. Qué rico. Aquí aprendemos para enseñar y aprendemos juntos. Eso es delicioso porque todos tenemos experiencias y todos podemos enseñar. Muchas gracias. Sí, señora. A ver, estábamos filtrando aquí, no impresas, vamos a hacer por sexo y vamos por hombres, entonces descendente, y vamos a mirar que solamente quiero, solamente quiero investiduras. Vamos a suponer que solamente quiero investiduras. Miren aquí. Entonces acá, como dijimos, nosotros podemos decir, pues estas investiduras de hombre están listas. Entonces, con seguridad yo podría ir a imprimir, pero es responsabilidad nuestra que se hagan las cosas a la manera del Señor. Mire, el primero, Basilio García Ocampo, no tiene nada, ¿sí? No tiene ni una ordenanza realizada y nosotros íbamos a hacerle investidura sin hacerle antes bautismo y confirmación. Entonces, eso es algo que debemos de tener muy en cuenta. Hay ni iniciatorias, claro. Entonces, tenemos que recordar eso, recordar y manejar los filtros. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, podemos compartir las investiduras, solo las investiduras con el templo. O sea, cualquier filtro que yo utilizo, yo lo puedo compartir. Y en este caso, compartir con el templo. Sí, yo podría decir, bueno, sí, yo voy a compartir todos los bautismos, las confirmaciones, las iniciatorias, las investiduras y los sellamientos a los padres. Podría hacerlo. Bueno, mientras ahí carga, vamos a mirar qué pasa cuando debemos cancelar una reservación. Cuando nosotros, bueno, esperemos un poquitico que se cargue allí para no... bueno, como nosotros estábamos acá en la otra pestaña de los compartidos, bueno, este caso. Vemos acá que en Pedro Antonio López Grisales, aquí dice que se ha combinado a esta persona con otra. Tienes todavía las reservaciones que se muestran. Entonces podemos mirar a esa persona y él tenía bautismo, confirmación, iniciatorias. Y uno podría decir, ay, entonces se perdió eso que se hizo. No, porque se hizo combinación. O sea, había dos Pedro Antonio López Grisales o Pedro López y se combinó con Pedro Antonio López Grisales y quedó una sola persona porque era solamente uno, sino que alguien la había creado, por ejemplo, con su esposa y
Y aquí nosotros lo teníamos con todos, con la familia, con los hermanos, con los padres. Entonces, al descubrir y hacer la investigación, nos dimos cuenta que era el mismo Pedro López, era el mismo Pedro Antonio López Grisales, entonces hicimos la combinación y quedó una sola persona. Ese este Pedro Antonio López desapareció, pero él ya tenía estas ordenanzas pasan automáticamente al otro personaje que teníamos. Entonces no se pierden, sino que se realizan porque es una sola persona. ¿Sí fui clara? Bueno. Un momento, yo veo. No voy a encontrar aquí. Bueno, este ya hizo. Bueno. Este caso de Valentina Gil Buritica. Miremoslo. Aquí nos dice, reservado el 22 de septiembre del 2025, vence el 20 de enero del 2026. Las ordenanzas que se compartieron previamente con el templo no se pueden volver a compartir porque estas son reservadas. Entonces yo puedo ir a Valentina y mire lo que ha pasado con ella. Tiene bautismo, confirmación, iniciatorias ya completos y además el sellamiento al esposo. Y ella todavía no tiene investidura y sellamiento a padres. ¿Sí? Entonces, de eso es que tenemos que cuidarnos. Vamos a entrar a Valentina, a la página de Valentina, para mirar. Bueno. Entonces, miremos en la investidura. Está en proceso y no está impresa. Aquí dice hija de Sion. Es un usuario y la ha reservado el 10 de abril del 2020, pero ella la compartió con el templo. Resulta que yo hice otra vez la reservación el 22 de septiembre del 2025. Pero yo no alcancé a hacerlas en el templo. Yo pensé que iba a alcanzar a hacer esa investidura y no la hice. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué me dice? Vamos a devolvernos. Volvemos a mirar qué es lo que me está diciendo el sistema con ella. Porque yo las tengo en mis reservaciones y yo la quise, ay, no, ¿era quién? Ay, se me fue. Era Valentina. Se me fue. Ay, se me fue. Bueno, pero no importa, aquí hay otras. Este es el mismo caso. Las ordenanzas que compartieron previamente con el templo no se pueden volver a compartir. Entonces, no vamos a Margarita, sino a José Jesús Ángel. Es el mismo caso. Entonces, fue reservada por alguien y yo la volví a reservar para hacerla y no se hizo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Cancelar la reservación, porque no la puedo compartir con el templo. Sí, vamos a intentarlo. A ver, ya lo señalé a él, José Jesús Ángel, pero no me da opción de compartir. ¿Sí ven? Entonces, cuando no le da opción a uno de compartir en este caso, entonces yo inmediatamente voy a lo que me dice el sistema. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? ¿O qué pasó? ¿O cuál es el caso de él? Entonces, eso es lo que me dice, que no, las ordenanzas que compartieron previamente con el templo, porque esa hija de Sion era que ya la había compartido con el templo y
yo no la puedo compartir porque no es la reserva mía. Yo la reservé por segunda persona. Yo no la reservé inicialmente. Entonces yo no la puedo compartir. Ella era la única que podía compartir. Entonces, al no hacerla, yo cancelo la reservación. Entonces, cancelar reservación de ordenanzas. Se cancelará la reservación de las ordenanzas y estarán disponibles para otras personas, como ella, hija de Sion, que ella fue la que la hizo inicialmente. Tal vez, ¿no? Porque ese era el caso de Valentina, pero de pronto puede ser con José Jesús o con cualquier persona que lo haya hecho. Entonces, aquí yo coloco cancelar reservación. Entonces, ya la libero y ya se puede hacer, porque como yo la había reservado para hacerla y no la hice, entonces la tengo que liberar para que pueda ser hecha por otra persona o incluso por el templo. ¿Alguna pregunta? María del Carmen, ¿tienes alguna pregunta? ¿O alguien tiene alguna pregunta que hacer? Ya vimos entonces todos los casos, ¿no? De cómo reservamos, cómo compartimos, y que el compartir puede ser con el templo, con una persona, con un grupo, y en el caso de cancelar la reservación. ¿Por qué tengo que cancelar la reservación? Ya dimos esa razón inicial, ¿cierto? Porque esa ordenanza debe ser hecha y si yo la retengo, no se puede dar. Pero otra de las razones es porque este numerito que está acá en mis reservaciones no me permite pasar de 300 reservaciones. Si yo tengo las 300, ya no puedo solicitar más más ordenanzas. No puedo solicitar más. Entonces, resulta que si me llena, como se me está llenando, porque mire que en este caso hay todas estas primeras son que no las puedo compartir, mire, ¿sí ven? Que no las puedo compartir. Esas primeras. Entonces, si yo comparto y comparto, pero yo no libero estas que están acá, va a llegar el tope de 300 que en este caso, que todas están siendo reservadas por segunda vez por mí y no las hago. Si no las hago, entonces ese tope de 300 va a llegar el momento en que no, el sistema no me deja solicitar ordenanzas, pero tan raro, pero es eso, porque el tope son 300 ordenanzas. Entonces, la recomendación es que nosotros compartamos con el templo todas las ordenanzas que no vayamos a hacer tan pronto, ¿sí? Porque estamos dando opción a esas personas que han pasado el velo, que ya están listas, que ya recibieron el Evangelio, que están preparadas para hacer convenios con el Señor. Les estamos dando la oportunidad a ellos de que se le hagan en cualquier parte del mundo, cualquier persona que lo haga. ¿Cuál es el interés de nosotros? Que nuestros antepasados puedan recibir esas ordenanzas. De pronto pensamos egoístamente y no es que Margarita Tobón Mejía, en este caso por decir algo, es una muy querida, pongámosle que sea quien, a ver, vamos a entrar a ella a ver quién es. Que sea una antepasada muy querida y que yo no quiero sino hacerla yo, pero resulta que yo no, la prima quinta de mi abuelo, es que mi abuelo hablaba mucho de ella y yo quiero hacerla, pero yo no voy al templo, mucho, o si voy,
hago otras que me parecen más urgentes y a ella la he dejado y la he dejado, pero quiero hacerla. Pero entonces no pensemos egoístamente, compartámosla con el templo para que se haga y de seguro que vamos a recibir muchas bendiciones. Y como el hermano Víctor nos decía, vamos a hacer mover ese árbol para que esas ordenanzas se muevan y se realicen. Yo sé que mi mamá siempre dice que Dios no se queda con nada. Todas las cosas que nosotros hacemos, ella es mi mamá. Ella es mi mamá, se llama María Azucena Ángel Salazar. Ella me dice que Dios no se queda con nada y es verdad. Todas las bendiciones que recibimos por hacer la obra son maravillosas. Y yo he recibido múltiples bendiciones y quiero que todos ustedes reciban también. Por eso me encanta enseñar, por eso disfruto tanto cuando ustedes hacen preguntas. No se disculpen de hacer preguntas, es una ayuda para todos, para todos. Los quiero muchísimo. Un abrazo. Estas cosas las dejo con amor para ustedes en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. El hermano Víctor Amén. tiene la mano levantada. Por favor, Amén. hermano. Amén. Sí, quería comentar algo nada más, que también mi experiencia, con lo que decía la hermana de compartir con el templo. Hay algo que es mi realidad. Yo al ser hombre, sé que nunca voy a poder hacer... El micrófono abierto. Que yo al ser hombre sé que no tiene sentido reservar para mí, dejarlas para mí, a ordenanzas de mujeres. Pues yo sé que nunca, por más voluntad que tenga, no la voy a hacer. Entonces, todos los que yo tengo reservaciones de mujeres, la comparto automáticamente con el templo y se empiezan a hacer en algún lugar del mundo, o si no, las hermanas de mi barrio, cuando utilizan ordenanzas listas, me empiezan a sacar de mi árbol las mujeres de mis antepasados y las empiezan a hacer ellos. Entonces, no tiene sentido que yo me guarde para mí, no comparta con el templo, sobre todo mujeres. Y yo, por ejemplo, yo voy una vez a la semana al templo y llevo 18 tarjetas. Llevo de pase, bautismo, confirmación, iniciativa y sellamiento. Pero sellamiento a padres. Yo no hago sellamiento entre matrimonio y esas sí las comparto, porque sé que no la voy a hacer. Entonces, es la manera de tener como limpio, por decir así, mis reservaciones. Mis reservaciones, mi meta personal es no tener nada. O sea, cada vez que yo reservo, las hago. Reservo, hago. Y los que no puedo hacer, los comparto. Eso es todo, gracias. Muchas gracias. Hermano Genaro, cuéntenos. Gracias, hermano. En esta semana me sucedió que ayudando a una hermana, tenía reservadas desde el 2022 6 reservaciones que ya estaban muy retrasadas, entonces moviéndole las cancelé pensando volverlas a solicitar para tenerlas más frescas y poderlas ayudarle a llevarlas. Pero cuando le di cancelar reservación, dije, debí de haber anotado los nombres o los identificadores, para ver cuáles son las que estaban ya trabajándose y que estaban atoraditas. Y dije, híjole, ahora cómo sé para saber cuál fue la que liberé. Y la otra pregunta sería, al compartir con el templo, sí podemos deshacer esa compartir, ¿verdad? Pero cuando lo hacemos con una persona, ¿también podemos deshacer compartir? Son dos preguntas. Ay, bueno, pues la primera pregunta no es pregunta, sino aclaración de que, de que claro que sí, podemos compartir nosotros. Nuevamente, la segunda que usted está diciendo es que cuando nosotros compartimos podemos otra vez tomarla. Claro que sí. Cuando yo les mostraba mis reservaciones, allí yo puedo compartir, ¿cierto? Y eso está claro. Pero cuando yo no tengo, cuando ya se me acerca la ida al templo, entonces yo voy a mis compartidas. De las compartidas, por eso es que vamos a utilizar esos filtros, porque ¿qué ordenanzas necesito para llevar? ¿Cuántas ordenanzas? Yo hago cuentas de cuánto voy a demorarme en el templo, a cuántas sesiones voy a ir,
a cuántas sesiones de matrimonios, de sellamientos voy a estar. Entonces, yo hago cálculos y miro a ver cuántas tarjetas necesito. Entonces, dejo de compartir para yo imprimirlas. Cuando dejo de compartir, me aparecen en mis reservaciones y de allí las imprimo. Claro que sí. Sí, sí, sí. La primera que fue que... Al no anotar el número de identificador para saber cuáles Ah, son las dejé de sí, compartir no, esa es cuáles una son. aclaración, como le dije, claro, es que es importante eso, que nosotros anotemos porque no sabemos si cuando vayamos al templo no la han hecho, entonces buscamos a esa persona y le solicitamos las ordenanzas nuevamente, porque como ya están compartidas con el templo, entonces, claro, las solicitamos. Muchas gracias por eso, hermano Genaro, porque no, por ejemplo, cuando yo hice esa liberación, no tuve en cuenta eso y es importante que nosotros tengamos anotados aquellas personas que liberamos, que cancelamos la reservación, porque no vamos a ir prontamente al templo, pero en el momento que llegue la ida, entonces yo voy a esas, las reviso, si no se han hecho, las puedo tomar. Muchas gracias, hermano. Sí, señor. Déjeme compartirle que cuando le di clic sentí una especie de reprensión y sentí como si cuando estamos en la fila ya estamos por llegar y de repente nos sacan de la fila y quedamos como diciendo volver a formarnos, ya llevo tiempo. No sé, me sentí muy mal conmigo mismo que dije, no sé si pronto me la pueda mostrar o de tantas ya Sí, listas para compartir estén, a lo mejor se pueden seguir rezagando, pero si hubiera tomado el nombre, pues la sigo claro, teniendo en otra fila de primera, ¿verdad? Entonces, claro. sí me sentí mal Sí, con las personas sí, que la saqué de la sí. fila, por decirlo así. Sí, 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 pero con su oración llegará otra vez a sus manos esa persona y lo podrá hacer, hermano. Confíe. Pero de ahora en adelante vamos a tener en cuenta eso. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hermana Angelita, muchas gracias. Gracias, hermanita Viviana, y a cada uno de nuestros buenos hermanos que nos han acompañado en esta hermosa clase donde hemos aprendido, hemos compartido y hemos podido sentir ese amor que tenemos por hacer esta obra tan sagrada de ayudar a cada uno de nuestros seres queridos a poder recibir también ellos sus ordenanzas. Gracias, hermanita Viviana, y gracias a todos por esta hermosa tarde de aprendizaje. Muchas gracias. Vamos a